Muy buen día. Mi nombre es Néstor Fabián Bernal. Pertenezco a la ficha 52217. Estudio Administración de Empresas. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la corrupción. Entonces decimos que la corrupción es el abuso de poder en el cual beneficia o busca un beneficio propio o de terceros. Existen algunos tipos de corrupción política, como de la extorsión, el fraude, el soborno, entre otros. Digamos, por dar un ejemplo, Colombia está situado en el puesto 98 de 175 en los países más corruptos. Se estima que el gasto anual, el costo anual por corrupción es más de 50 billones de pesos. Esto afecta o representa un 5% del PIB y el 21% del presupuesto nacional. Entonces es como para ver la magnitud de este tipo de cosas, de esta corrupción. Vamos a ver un ejemplo. Yo escogí el de agroingreso seguro. Ese fue como un proyecto que sacó el entonces gobierno de Álvaro Uribe y su ayudante en el ministerio, Andrés Felipe Arias, el cual buscaba bajas tasas de interés para desarrollos agropecuarios a agricultores colombianos. Fue implementado por el ministerio encabezado por el señor Felipe Arias y el entonces presidente Álvaro Uribe. La Procuraduría comienza a investigar y se comienza a dar cuenta que hay algunas irregularidades porque se estaban, por decirlo así, beneficiando y esos dineros estaban yendo a familias muy poderosas, muy conocidas, como por nombrar algunas, los Domínguez, Valeria Domínguez estaba involucrada en esto, los Dango, los Vives. Entonces son familias del Atlántico muy poderosas, el cual se estaban beneficiando. Se encontraron beneficios indebidos. Entonces, al averiguar y encontraron muchas irregularidades, el ministerio, el señor Felipe Arias fue condenado a 17 años de prisión por este tipo de corrupción. Digamos que nos piden dar como la opinión o dos estrategias de cómo podríamos evitar este tipo de cosas, o cuál es la posición o mi posición. Para mí, digamos que es algo muy complejo porque ya estamos tan impregnados de esta corrupción que se vuelve complejo, porque muchas personas que quieren hacer esto, hacerlo bien, destapar todo este tipo de corrupciones, resultan asesinados, los amenazan de muerte. Entonces es como tocaría como limpiar todo el Congreso, todo el, el ámbito político en Colombia,
me llamó mucho la atención de cómo algunos países lo tratan, como es en este caso China, donde si encuentran un tema de corrupción, les quitan la mano como para que queden como manchados o para que todo el mundo sepa que, que hizo ese tipo de cosas, esas corrupciones. Sé que suena un poco drástico o como salvaje, pero digamos que ya como está el país, solo se podría, con un tipo de cosas así, sí estaría de acuerdo con penas a corruptos, penas de muerte o penas verdaderamente fuertes. Entonces, creería que esa sería una de las estrategias. Pero como lo digo, es algo muy complejo, porque digamos, los políticos son como cucarachas. Así algunos sean capturados, sean extinguidos, ya viene generación tras generación. Ya ellos traen sus hijos, sus familiares, que ya también están de alguna forma en el tema de la corrupción. Entonces, pues es algo complejo, pero uno de las estrategias podría ser esa, de a los corruptos condena perpetua, o como en China se les quita algún miembro de la mano. Entonces, en mi postura, creería que esa es una y dos de las estrategias que se podrían manejar en Colombia para el tema de la corrupción.